Inflación récord, tipos de interés. Lo normal es que haya una recogida de beneficios en las bolsas después de varios días de importantes subidas. Tampoco hay grandes novedades sobre la marcha de las negociaciones en Ucrania y Estados Unidos. Servicios de inteligencia dicen que la retirada anunciada por Moscú de las tropas rusas de varias ciudades es simplemente una reordenación táctica, una retirada de mentirijillas. Las conversaciones de paz distraen a las bolsas de las verdaderas señales de alarma. Tenemos para dar y tomar señales de alarma, empezando por ese dato de inflación en España que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Se ha disparado hasta el 9,8%. Está visto que las únicas que pasan, por decirlo de alguna forma, de la guerra, de la inflación o de las subidas de los tipos de interés son las bolsas, aunque esa situación también podría cambiar a corto plazo y hoy ya estamos viendo también cómo se enfría el optimismo de días anteriores. Abrimos Momentum de la economía y los mercados con Carlos Gutiérrez, responsable de renta variable en Dunas Capital. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de volver a estar con vosotros. Y con Daniel Pingarrón de Natixis Investment Managers. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, encantado. Bueno, 9,8%, dato de inflación en España. Pingarrón, esto... Bueno, lo esperábamos malo y ha sido peor de lo esperado. Ha sido ¿no? peor. Sí, exactamente. Justo hace 2-3 semanas el Banco Central Europeo ya revisó al alza con fuerza sus previsiones de inflación. La subió casi 2 puntos. Y la previsión actual es que tengamos una inflación en la eurozona media anual superior al 5%. Yo creo que el escenario que teníamos previsto antes de que se desatase la guerra entre Rusia y Ucrania era que la inflación, producto sobre todo de los efectos de todas las medidas anti-COVID que se tomaron por parte de gobiernos con política fiscal ultra expansiva como nunca antes habíamos visto, y lo mismo puede decirse de los bancos centrales, más todo ese ahorro embalsado que había por los meses que estuvimos encerrados en casa y que no pudimos invertir ni consumir, más el hecho de que las materias primas ya antes de la guerra de Rusia y Ucrania estaban tocando máximos históricos, por ejemplo, el precio de la electricidad. El pronóstico que teníamos es que tocáramos techo en torno a esta primavera. En ausencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, este dato tal vez podía haber sido, que desde luego hubiera sido menor, pero podía haber sido los máximos que hubiéramos visto, ¿no? Para ir bajando paulatinamente y sobre todo empezar a ver datos mucho más normalizados de inflaciones en el entorno del 2% a finales de este año, principios del año que viene. Claro, toda esa previsión ha saltado por los aires con la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora no sabemos cuándo vamos a tocar pico en estos datos de inflación. Todo va a depender de cómo evolucionen las negociaciones para poner fin a ese conflicto. ¿Cómo veis vosotros en vuestro caso en Dunas? Sí, pues bueno, la verdad es que nosotros siempre fuimos algo más escépticos sobre la estacionalidad de la inflación, ¿no? Siempre hemos visto que históricamente es muy difícil llegar a tener inflación, pero cuando aparece es difícil controlarla, ¿no? Pero coincidimos efectivamente que esta invasión rusa de Ucrania pues no ha hecho nada más que agravar el problema, pero no simplemente mientras dure la guerra y por nuevas restricciones o por subida del petróleo, sino creemos que es algo más estructural y vemos que lo que va a haber es una cierta desglobalización, que ya veníamos viendo por el COVID, ya se había visto que no se puede depender de una cadena de suministros muy concentrada, pero que ahora pues con la invasión rusa de Ucrania, como digo, pues se ha acentuado aún más, no solo porque se saca un proveedor mundial de commodities o porque haya más restricciones al transporte, al sacar a Rusia del concierto económico internacional, sino por esa ya tendencia estratégica de empresas y países hacia relocalizar cadenas de producción y de suministros, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, es inflación. Si se deja de producir en zonas geográficas más baratas y se pasa a llevar estas cadenas de producción a Europa o a Estados Unidos o a otros países, pues al final son incremento de costes. Y eso hace que las expectativas de inflación permanezcan más ancladas, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros somos escépticos sobre este tema y sobre el efecto económico de la inflación y el efecto en el consumo y en la demanda que puede tener a medio plazo. Es que las bolsas están un poco mirando hacia otro lado, Carlos, la renta variable, no asustándose con todo lo que está sucediendo con la inflación, con los tipos, con la guerra.
Sí, la verdad es que es sorprendente porque, bueno, está claro que hay un componente más de unos participantes del mercado más de corto plazo, más de dinero rápido, que es lógico que muevan los mercados ante noticias pues de posible fin de la guerra o de alto el fuego y demás. Hasta ahí son movimientos lógicos que para inversores de más largo plazo pues dan un poco igual. Pero sí, bueno, en el fondo sí que sorprende, porque incluso aunque en el supuesto de que esta invasión rusa cesase o mejorase la situación, pues volveríamos a sacar eso de la ecuación, pero a mantener la inflación. Veíamos como previa a esta invasión, pues los mercados ya estaban nerviosos con estos efectos sobre la economía, ¿no? Cómo caían la parte más growth de los mercados o las partes con valoraciones más altas y sin embargo pues las recuperaciones tan rápidas han llegado a niveles y a valoraciones previos a la guerra e incluso superiores a las que estaba habiendo a principios de año por este miedo a la inflación, a la subida de tipos. Y los tipos han subido, eso se ha materializado, ¿no? Y vemos que no solo han subido, sino que en nuestra opinión van a seguir subiendo, van a mantenerse ahí, porque tenemos tipos reales negativos en Estados Unidos de casi 50 puntos básicos negativos y en Europa de casi 150 puntos básicos negativos. Con estos sprint de inflación, que si bien es verdad que niveles del casi 10% en España o del 6,5% en Estados Unidos sí que son puntuales, pero esa inflación media para los próximos 10 años, medida por los swaps de inflación, sí que está en niveles cercanos por encima del 3,5%, ¿no? Entonces sí que nos sorprende esta reacción de los mercados, no la compartimos y bueno, pues creemos que se debe a estos movimientos más técnicos, más de corto plazo y más propios de esa volatilidad que, aunque medida como el VIX ha ido retrocediendo también, pero sí que es verdad que estructuralmente ha aumentado y creemos que va a seguir alta la volatilidad de los mercados, con lo cual estos movimientos pues son más probables, ¿no? En vuestro caso, Daniel, en Natixis, ¿creéis que pronto podría acabar esta complacencia en los mercados? La bolsa apunta a desaceleración como mucho, los bonos no, los bonos están mucho más sobresaltados con la situación económica. Sí, yo creo que el mercado de renta fija sí que está poniendo en precio las previsibles subidas de tipos de interés que tenemos por delante. No así el mercado de renta variable, ¿no? Yo creo que en renta variable lo que estamos viendo es un patrón histórico que habíamos visto en otros conflictos bélicos anteriores, la guerra de Vietnam, la primera guerra del Golfo, incluso recientemente en el 2014 cuando Rusia invade y se anexiona Crimea también, donde tenemos una fuerte caída inicial y una recuperación muy fuerte del sentimiento posterior, ¿no? ¿Quiere decir esto que ya este rebote que tenemos en marcha desde el 8 de marzo va a tener mucho más recorrido y que vamos a seguir subiendo en las próximas semanas, próximos meses? No se puede decir eso porque no se sabe, ¿no? Ahora mismo es verdad que estamos en manos de los flujos de noticias y los flujos de noticias son bastante esperanzadores. El mercado de renta variable está descontando que se va a llegar a una solución rápida, a un acuerdo rápido, con las noticias que tuvimos ahí también entre las negociaciones de Rusia y Ucrania, para poner fin a este conflicto. Está dejando a un lado el enfocarse en la macro o enfocarse en la política monetaria de los bancos centrales, que seguramente también el mercado de renta variable no está comprando el mensaje de que la Reserva Federal va a subir 6, 7, 8 veces cuartos de punto más los tipos este año, ¿no? Yo creo que está también comprando un poco el hecho de que, bueno, con la guerra que tenemos en ciernes y el deterioro del crecimiento económico que ha provocado, el Banco Central Europeo también le ponía cifras hace un par de semanas, hablaba de crecimientos revisados a la baja del 4,2 hasta el 3,7. El 3,7 sigue siendo un crecimiento bastante bueno en la eurozona, es más o menos el doble del potencial estándar de crecimiento de la eurozona, entre el 1,5 y el 2%. Bueno, este año aún así vamos a crecer, de momento, lo que está previsto es que niveles superiores al 3,5%, ¿no? En cualquier caso, coincido completamente con lo que ha dicho Carlos. Nosotros desde Natixis Investment Manager sí que pensamos que el año puede ser constructivo, tenemos una opinión constructiva de la inversión para este año, pero sin ninguna duda tenemos que ser conscientes de que vamos a afrontar una
volatilidad muy superior a la que vimos en 2021, por ejemplo, que fue ridícula la volatilidad que vimos en 2021. La máxima corrección que tuvo el S&P 500, por ejemplo, en 2021 fue de apenas un 5%. No vamos a ver ese escenario de volatilidad mínima, todo lo contrario, vamos a estar en un escenario de volatilidad creciente donde la selección de inversiones y, desde nuestro punto de vista, la gestión activa de las mismas, bueno, pues yo creo que va a tener más importancia, desde luego, que la que hemos visto en los 2 últimos años. ¿Dónde estáis poniendo vosotros el foco, Daniel, para el segundo trimestre, teniendo en cuenta eso, que ahora mismo es muy arriesgado hacer cualquier tipo de previsión, pero hay que hacerlas? Vosotros estáis obligados a hacerlo. Sí, nosotros en renta fija lo que pensamos es que hay que favorecer el riesgo de crédito al riesgo de duración. Es decir, apostaríamos por estrategias de duración muy corta, flexible, incluso estrategias que puedan irse a duraciones negativas. Nos parecen interesantes estructuras de renta fija flotantes, ABS o Floating Rate Notes, es decir, aquellos bonos que se ajustan a un escenario inflacionista muchísimo mejor. Y seguimos viendo interesante los mercados emergentes. Ahí los spreads de crédito se han ampliado muchísimo y es posible acceder a estrategias que dan un bastante buen yield, con grado de inversión y con corta duración. Por el lado de renta variable, aquí yo creo que el signo de interrogación es incluso mayor, ¿no? No vemos consenso o una opinión clara de qué estilo o qué región lo va a hacer mejor este año. Es verdad que tecnología ha corregido muchísimo, pero ahora está recuperando también bastante. Mercados emergentes ha corregido muchísimo, pero tenemos noticias, sobre todo la parte asiática, noticias mucho más esperanzadoras por parte de China, que va a, en fin, ofrecer una regulación pues menos invasiva de la que las noticias que tuvimos el año pasado, y además va a hacer políticas más expansivas. Yo creo que en renta variable la mejor apuesta para este año es una diversificación importante, ¿no? Es decir, diversificar por regiones geográficas y por estilos de renta variable. Creemos que sigue habiendo espacio para la parte growth, quality o más ligada a tecnología. Value, desde luego, que antes de que tuviéramos la guerra entre Rusia y Ucrania era el factor que mejor lo estaba haciendo. Mínima volatilidad, otro estilo de renta variable que nos parece que en este escenario tiene bastante sentido, y diversificar también geográficamente. Paso las cartas de Natixis. En Dunas Capital, ¿cómo estás planteando ese segundo trimestre, Carlos, en tu caso? Enfocado sobre todo en renta variable. Bueno, la renta fija ya sabemos que es un poco un caso perdido, por decirlo de alguna forma, en estos tiempos. Sí, quizás breve apunte de renta fija, que nosotros veníamos con duraciones negativas en casi todos nuestros fondos y que las hemos ido cerrando, aunque creemos que todavía, como decía Daniel, es algo que puede pagar. Las hemos cerrado un poco por precaución también y por la situación de conflicto bélico, pero seguimos con duraciones muy bajas y no hemos entrado en crédito en estas bajadas, salvo en crédito a muy corto plazo. Y en renta variable, pues también hemos sido muy cautos, hasta el punto de que nuestro fondo de renta variable pues está en positivo, me alegro de decirlo, está como un 1,5% arriba en el año y no ha llegado a estar más de un 3% abajo en el peor momento de esta crisis, con los índices cayendo entre un 15 y un 20%. ¿Y por qué? Pues porque veníamos muy defensivos. En sectores ya teníamos defensa, petróleo, y habíamos bajado un poco la parte cíclica y teníamos bastantes coberturas, porque no nos gustaba el punto de valoración del que partíamos, como ya hemos comentado alguna vez con vosotros, Fernando. Y el posicionamiento para el próximo trimestre pues no cambia mucho. Seguimos bastante cautos porque creemos que va a haber revisiones a la baja de los beneficios empresariales generalizadas, y esto sin olvidar de nuevo del punto de valoración del que partimos, que está entre 18 y 20 veces beneficios esperados, que es muy por encima de la media histórica de los mercados, en este caso americano, y que además dejamos más de una década de quantitative easing y en general de política monetaria muy expansiva para entrar en otra que todavía desconocemos, que de momento es restrictiva, es de subida de tipos y de dejar de comprar activos, con lo cual las valoraciones creemos que deberían ir más abajo. ¿Y dónde vemos valor? Porque vemos valor, pues hemos aumentado nuestro posicionamiento en redes de transmisión energética, tanto eléctrica como de gas. Ya teníamos posición ahí porque vemos la megatendencia de la electrificación y la cantidad de inversión que se requiere para electrificar no solo el sector de automoción, sino en general industria y hogares.
y hemos intensificado esa posición en las caídas, seguimos manteniendo posición en algunas petroleras integradas europeas porque seguimos viendo el gas como, lo estamos viendo ahora, como una energía muy necesaria de transición todavía para los 10 o 15 años próximos, y son empresas que generan caja a doble dígito. Seguimos manteniendo cierta posición en defensa y nos gusta también la parte de 5G de las Ericsson y las Nokias. Y mantenemos coberturas, la verdad, y hemos tenido debates internos si en estas caídas aumentábamos exposición a renta variable y a crédito, y nuestra visión, y en el corto plazo nos estamos equivocando, ha sido que no, que seguimos manteniéndonos cautos porque vemos bastante incertidumbre en el horizonte. Bueno, yo creo que también has apuntado dos claves que hay que tener muy presentes de cara no ya a los próximos trimestres, sino a los próximos años, tanto ese fenómeno de la desglobalización como la transición energética. Y después de muchos años de infrainversión, los gobiernos pues están uno detrás de otro presentando planes pues eso, para incrementar el nivel de las infraestructuras. Carlos Gutiérrez, Dunas Capital, Daniel Pingarrón, Natixis, un placer, Natixis Investment Managers. Un placer, cuidaros mucho, un fuerte abrazo, hasta otra vez. Muchísimas gracias. Igualmente. Hacemos una breve pausa, enseguida nos ponemos de nuevo tiempo real del mercado y comentamos la situación con Gisela Turacini de BlackBerry y con Gerardo Ortega de TraderSecrets.es. A vuelta de pausa, hasta ahora.